Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, como siempre digo y menciono, distinto y diferente a lo que normalmente se discute, se proyecta, se transmite a través de las ondas radiales o la televisión acá en Puerto Rico. Y bueno, en otras aguas adyacentes, vaya usted a saber de qué quieren hablar o cómo lo hablan. Gracias por estar con nosotros otra noche más acá, otro viernes en vivo. En los controles esta noche está conmigo la Rosa de los Vientos, She's Back, está de nuevo conmigo acá y como siempre pues haciendo su excelente labor. Nuestra productora Denise Bay, desde la ciudad de Ponce monitoreando el programa, y nuestro webmaster Carlos Figueroa, desde algún lugar desconocido allá de Orlando, Florida, y que me dice que próximamente estará dando la vuelta por Puerto Rico. Sorpresas y muchas cosas interesantes están ocurriendo próximamente, ¿no? En lo que digo yo, reajuste nuestro acá de transmisión, producción y de poder de alguna forma u otra divulgar información por otras plataformas. Importante eso, en lo que tenemos en los planes. Adelante. Bueno, antes de entrar en materia y hablar de los temas de esta noche, que hay un sinnúmero de cosas y como siempre, pues acá, recuerde que esto es diversidad de temas, aquí no hay un monotema, hago la salvedad para el que entra a última hora y no sabe de qué se trata esto. Nosotros cumplimos el próximo mes de marzo 15 años con La Otra Realidad. En la radio llevamos, casi 30 años relacionados con la radio, un poco más, pero llevamos acá en Radio Isla 15 años, ¿no? Ya Radio Isla cumplió en estos pasado mes 15 años al aire, nosotros empezamos en marzo, así que cumplimos el próximo mes 15 años de estar acá transmitiendo los viernes, viernes tras viernes, siempre y cuando la salud o lo que pase en la vida, las penurias, las que vengan o las pruebas nos lo permitan, aquí estamos una vez más con ustedes. Pues bien, les anuncio que comenzamos próximamente el 6 de marzo, miércoles 6 de marzo de este año, lógicamente, comenzamos en el restaurante Bahía, en Ponce, una nueva serie de taller, ¿no? Un taller seminario, supervivencia familiar, segunda parte. Tuvimos el año pasado, ¿no? Esta serie, para allá, para el mes de noviembre, y fue un éxito. Muchos de nuestros amigos que pudieron compartir con nosotros y utilizar, ¿no?, la información, los materiales, todo lo que pudimos esbozar durante estas presentaciones para su preparación, tener sus planes de emergencia en caso de cualquier circunstancia, cualquier cosa que pueda pasar acá en la isla de Puerto Rico o donde quiera que estén ubicados. Estos son planes universales algunos y otros tienen variantes que tienen que ver dependiendo del peligro, ¿no?, o la situación que estemos enfrentando. Y en esta ocasión, pues claro, hemos extendido esto, tal como se hace, por ejemplo, allá en la Universidad de Chicago, con el famoso reloj del fin del mundo, que ya está a 2 minutos de las 12 de la medianoche, como hemos hablado acá anteriormente. Pues nosotros hemos extendido nuestra preparación para diferentes escenarios, ¿no? Lo que pudiese pasar, guerras civiles, guerra nuclear, guerra química, guerra biológica, cambio climático, impacto cibernético, o guerra o sabotaje, todo este tipo de cosas. En adición a lo que ya todo el mundo conoce, o más o menos pues el Estado, ¿no?, trata de preparar a la gente de manera algo liviana, porque obviamente las instituciones de seguridad de nuestro país, o inclusive las de Estados Unidos, para manejo de emergencia, no profundizan mucho en la preparación de las personas. Simplemente le dicen, mire, prepárese en ocasiones para 9 días, en ocasiones para 2 semanas, pero nada más allá de eso, y eso lamentablemente no resuelve nada. Y siempre pues nos hablan de los huracanes, tal vez a lo mejor, quién sabe, un terremoto en algún momento. ¿Qué ocurrirá? Lo sabemos, pero no hay fecha para esto, la fecha está abierta, vaya a saber usted cuándo ocurra. Y claro, otros eventos naturales que pudiesen ocurrir, como por ejemplo, algo que vengo repitiendo desde el pasado año, la sequía que está por comenzar en Puerto Rico en otro ciclo nuevamente de nuestra isla, y que en estos momentos pues es bien preocupante porque los estudios hidrológicos que se han hecho, ¿no?, por ejemplo, de los lagos de Puerto Rico y la acumulación de agua en estos a través de los ríos tributarios y la humedad que retiene el bosque en Puerto Rico, fue afectado dramáticamente por los huracanes Irma y María. Tanto es así que la capacidad de los lagos de Puerto Rico, ¿no?, los embalses como tal y sus represas, pues ya sabíamos desde hace muchos años, y esto se ha discutido aquí hasta la saciedad, de que pues no se había hecho nada con ellos, es decir, no se había sacado, ¿no?, toda esa sedimentación que había en ellos, no se había dragado estos lagos, no se habían preparado para poder aumentar el volumen de agua que estos retienen para el uso humano, para el uso también de agricultura, para lo que fuese, para el diario vivir nuestro, y que luego del paso
de estos dos huracanes en el 2017, se perdió un 30% adicional a lo que ya no se tenía, un 30% más de la capacidad de estos embalses. Así que no había dragado antes y sabíamos que había problemas, obviamente, para la captación de agua en los lagos acá en Puerto Rico. Y recuerde que todos los lagos de Puerto Rico son artificiales, todos. O sea, aquí no estamos hablando de estuarios y lagunas, que es otra cosa. Los lagos en Puerto Rico son artificiales y se han hecho y se hicieron, ¿no?, históricamente para varias cosas, para regadío originalmente, para usarlo como hidroeléctrica y, claro, acueductos alcantarillados. O sea, ha sido un proceso histórico, ¿no?, donde ha evolucionado, ¿no?, el uso de los acuíferos en la isla, y en estos momentos en que estoy hablándole yo a usted, pues estamos comenzando una sequía moderada y que ya se intensifica en ciertos pueblos del centro y del norte de la isla incluso. En el sur ya sabemos nosotros que pues ya es parte de la norma que esto ocurra y que haya pues una sequía casi permanente en muchas regiones del área sur de Puerto Rico. Pero el agua es vida y sin agua definitivamente tenemos un gran problema. Así que sabemos y pues es vox populi de que no tenemos mucha capacidad para almacenaje de agua en nuestros lagos. Así que ojo, no desperdicie el agua. Recuerde que el agua dulce es menos de un 3% de toda el agua total de este planeta y que de ese más o menos mal tasado 3%, si eso fuera el 100, si ese 3% fuera el 100, y lo vuelvo a explicar por enésima vez, si eso fuera el 100%, nosotros solo tenemos un 1%. Así que es mínima la cantidad de agua dulce que tiene acceso el ser humano para todo lo que hace, agricultura, la industria, construcción, lavado, todo lo que sea la vida diaria, etcétera, etcétera. Así que ahí estamos nosotros. Sin agua no hay vida. Así que los invito una vez más, 6 de marzo, miércoles 6 de marzo, en el restaurante Bahía, en Ponce. Eso está al final, ¿no?, de la avenida Hostos, yendo hacia la playa de Ponce. Y allí hay una plaza al final que se llama la Plaza 65 de Infantería, ¿no?, como nuestros héroes de la Guerra de Corea, el 65 de Infantería. Ahí está Bahía. Comenzaremos 3 conferencias, 3 talleres consecutivos, con todos los equipos, lo necesario para que usted sepa cómo y cuándo y dónde hacerlo, cómo enfrentar cualquier situación que sea de peligro. Lo imponderable, como he dicho tantísimas veces, desde el 6 de marzo, 3 miércoles consecutivos, allá en Bahía. Teléfono, contacto, importantísimo, porque sin eso usted no sabe con quién se contacta y no separa su espacio. Recuerde que esto es un taller seminario, no es una conferencia convencional, no es lo que hacemos de cuando en vez en cuando. Esto comienza a las 7:30 de la noche y el teléfono es el 787-759-8600. Puede comunicarse, mensaje de texto, puede llamar en horas laborables al 787-579-8600. 579-8600, nuestra producción. Cumpliendo yo con nuestra productora y con todas las cosas que vienen, le adelanto, volvemos próximamente para cerca del área metro, vamos a estar en Caguas el próximo mes, probablemente estemos en Caguas presentando una de nuestras nuevas conferencias y luego estaremos nuevamente en Red Door presentando una serie dentro del tópico, ¿no?, de los eventos y fenómenos insólitos, lo paranormal y tantas cosas más que muchísima gente nos ha pedido. Pues vamos a dar un compendio, ¿no?, de 3 conferencias sobre diferentes temas y asuntos relacionados con este ámbito del rostro oculto de la mente, lo que pues por ahí pues lamentablemente no se entiende, pero mucha gente quiere discutir y hablar. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso más adelante. Por el momento, el día 6 de marzo, miércoles, comenzamos en Restaurante Bahía a las 7:30, taller seminario, supervivencia familiar e individual. 579-8600. Vamos, entrando en materia, los temas de esta noche. Muchas cosas sucediendo en el mundo, como es habitual, ¿no? El mundo no se paraliza, no se congela, ni con nosotros, ni por nadie. Es decir, no importa quién falte o quién venga, el mundo seguirá obviamente en sus evoluciones y todo esto pues es parte, ¿no?, de ese pandemonium que vivimos o de esa transformación continua hacia el futuro, cosa que no entendemos muy bien, pero que es parte de este proceso. Hay personas que discuten desde diferentes ángulos la realidad de la historia, la realidad que enfrentamos nosotros los seres humanos. Hay quien surge, ¿no?, con diferentes tipos de teorías, hipótesis, inclusive hasta la idea esta de la teoría del fenómeno Mandela, que tanta gente ha discutido desde el 2010 para acá. Una bloguera le dio por hablar de eso y mucha gente pues tal vez ha recuperado algunos de lo que se llaman, ¿no?, falsa memoria o falsos recuerdos. Y hay tantas cosas que pueden estar imbuidas en eso. O sea, hay muchos fenómenos que va desde el déjà vu hasta este tipo de eventos, algunos hasta premonitorios y otros es parte, ¿no?, de esa pantomnesia, como se dice en parapsicología. Pantomnesia es la memoria, una memoria
anterior, una memoria que a veces no encontramos el origen del cómo llega esa información a nosotros anterior, ¿no? De algo sucedido anteriormente. Hay muchos eventos rarísimos que tienen que ver, ¿no?, con este laberinto mental. Y yo creo que los seres humanos, pues, aún explorando el universo que nos rodea y el planeta en que estamos, y que, como he dicho muchas veces, es un planeta que desconocemos muchas de las cosas que ocurren en él. La atmósfera sigue en investigación, los rusos descubren nuevas descargas eléctricas y de plasma eléctrico, los norteamericanos llevan muchos años estudiando, obviamente, el potencial de la atmósfera humana, de la ionosfera y de todo lo que pueda haber en esa transmutación de energía atmosférica. Eso es física atmosférica, y sabemos muy poco realmente de toda esa mecánica planetaria. Así que si es de nuestro propio planeta, y como he dicho anteriormente, sabemos menos del 10% de lo que hay en los océanos, pues del ser humano estamos exactamente las mismas, mi amigo, no sé, ya me engaño. Hay muchas cosas, tantísimas, que no sabemos de nuestra propia realidad humana. No únicamente de funcionamiento humano y por qué algunas personas pueden obviamente sanar, ¿no?, de enfermedades terminales, que algunos dicen, pues fue un milagro, fue divino esto, ¿no? Porque algunas personas pueden lograr remisión tanto de cáncer como otras enfermedades. Aparentemente de forma natural su cuerpo reacciona. Personas que tienen la capacidad de anticuerpos de que el HIV pues no les produzca el SIDA, porque hay casos identificados tanto en África como en Europa de personas que tienen esa capacidad y que, bueno, se está estudiando a ver qué es lo que lo produce, qué los hace pues inmunes, por ejemplo, al HIV y otras cosas más que hay, obviamente, en el medio en que estamos nosotros. Es importante, ¿no?, señalar que todas estas fenómenos interesantes, hablando de la biología humana, pues se dan y siempre han estado ahí. Hay excepciones genéticas y hay excepciones, obviamente, de individuos especiales. Y eso si lo traspolamos, ¿no?, a la conciencia humana, ¿no?, a la capacidad del interior humano y de cómo es que evoluciona nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra máquina biológica computarizada, ¿no? La realidad es que encontramos que hay demasiadas cosas desconocidas. El gran desconocido está ahí. La inmensidad del cosmos, ¿no?, en esa reacción continua de neuronas produciendo imágenes, adquiriendo información del medio ambiente, especializándose en tantas zonas, 100.000 millones de neuronas, ¿no?, como si fuera una galaxia, funcionando obviamente en conexiones continuamente, ¿no?, y transformando la información y almacenándola. Son muchas las cosas que no sabemos. Ni la neurología, ni la psiquiatría, ni la psicología, y bueno, la parapsicología en su intento en algún momento, pues trató de entender ese rostro oculto de la mente, ese otro aspecto de la conciencia desconocida del ser humano. Pues bien, son temas fascinantes, pero en el mundo en que estamos aquí ahora y lo que acontece diariamente, a lo que enfrentamos todos los días en este plano de existencia, hay que comenzar ligeramente, no antes de tocar la temática de Puerto Rico, hay que comenzar con nuestro vecino Haití. Algo que mencioné recientemente, hoy por la tarde en La Mega. Ustedes saben que hemos regresado nuevamente a La Mega, estamos allá compartiendo con Molusco y sus asociados allá a las 4 de la tarde. Nuevamente aprovechamos nuestro viaje a San Juan y pues estamos ahora los viernes a las 4 de la tarde allá y acá a las 10 de la noche acá en Radio Isla. La realidad es la siguiente, la situación de Haití, pues como he dicho, es preocupante. Este es un país que desde que surgió su revolución, ¿no?, y su independencia, pues no ha caído en tiempo, me explico. Lamentablemente es un país que ha estado siempre condenado a la pobreza, a la explotación, obviamente al olvido. Es un país que está más allá del tercer mundo. O sea, la pobreza que se vive en Haití, la carencia que se tiene de recursos, de alimentos, de salud, es una cosa devastadora. Definitivamente nos impacta a todos nosotros. Yo estuve en Haití, tuve la oportunidad de estar en Haití para los años 80, al principio de los 80, allá en 1984, más o menos, 83, 84, saliendo de la Universidad de Puerto Rico, pues estuvimos también en una serie de proyectos arqueológicos precisamente que se dieron en Haití, y pues un grupo de ex estudiantes y de estudiantes también de la universidad, pues nos pudimos dar cita allá para hacer una serie de trabajos arqueológicos y pudimos ver y notar cuál era la pobreza que se vivía en aquel entonces en Haití, que no ha mejorado nada, creo que todavía está peor en la actualidad que en aquel momento. Tuvimos luego el terremoto en Haití que fue devastador, cientos y cientos de miles de muertos, los tiraban en los vertederos, los quemaban en crematorios al aire libre, bueno, una cosa terrible. Siguen llegando las noticias de Haití, de misioneros que van allá, de organizaciones no gubernamentales que cubren la desgracia en Haití. Y hay un ciclo más o menos cada 8 años
donde en Haití hay revueltas. Si usted ha estudiado la historia de Haití, lo invito a que la revise, ¿no? Que tengamos memoria histórica referente a esto. Se da cuenta que hay un ciclo que se da, donde llega un momento en que el pueblo no soporta más, y allá en Puerto Príncipe pues empiezan los motines, la protesta, la represión policíaca, empiezan estos golpes, asesinatos, ha habido gente muerta en las calles de Haití, y esto pues representa una vez más la inestabilidad que hay en el Caribe y que hay también, ¿no?, en toda Latinoamérica. Porque realmente buscamos cualquier país de Latinoamérica y nos vamos a dar cuenta que hay una crisis. Ve a Brasil, ¿no?, un país con más recursos que Brasil, no lo hay, ni siquiera Venezuela. O sea, Brasil es el país de más recursos en todo el continente, y eso incluyendo a los Estados Unidos, que la diferencia entre tener más recursos y poderlos explotar o poderlos definitivamente alinear, ¿no?, dentro del capital internacional y del control globalizado que tiene Estados Unidos es muy diferente. Brasil sigue siendo un gigante dormido. Pero hay un país que en crisis política, social, el crimen, pobreza, enfermedades de todas clases, el Zika que también les dio, y muchos otros proyectos que hay allá que se experimenta con la población brasileña. Cosa que ha pasado también acá en Puerto Rico por décadas, la experimentación que se ha hecho en este laboratorio sociobiológico que es nuestra isla. Por otro lado, vemos países como México, también con un potencial descomunal, una enorme riqueza, las posibilidades definitivamente de ser un país en transformación dentro de la alianza que hay con Canadá y con los Estados Unidos, que usted sabe que se volvió nuevamente a renegociar, luego que se eliminó por el presidente Trump, y que tiene todo el potencial del mundo, todo tipo de recursos, petróleo, gas natural, oro, plata, de todo tiene obviamente México, y que podría utilizar, un país agrícola también, pero una situación grave, un narcogobierno, una narcoeconomía, que no se separa mucho de la realidad de muchos de sus países hermanos en Centroamérica, ni tampoco de la realidad de los Estados Unidos, donde tenemos también las farmacéuticas, Big Pharma, ¿no? La Big Pharma, las gran farmacéuticas que también pues hacen lo propio para mantener drogados a los pacientes por prescripciones médicas. Y esto, inclusive, publiqué algo en mi página en estos días. Como vemos, como mucha gente es adicta a la prescripción médica, ¿no?, a la receta que le dan. Y por otro lado, pues claro, Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo de drogas ilícitas, de drogas antisociales. Es los Estados Unidos, no es Rusia, no es China. Se usa más opiáceos, por ejemplo, en Estados Unidos que los que se usan en China, o en Vietnam, o en Camboya, o en Laos. En los países donde se produce, se utiliza menos que los países a los que se exporta. Y esto es interesante. Tenemos una realidad que es devastadora en el mundo, que es impactante, y que a veces la dejamos pasar, nos pasa por el frente y no lo analizamos. No somos críticos en darnos cuenta del porqué, la realidad que vive nuestra sociedad y las sociedades a las que estamos de alguna forma u otra relacionadas. Esta situación definitivamente de Haití pues es terrible, este levantamiento que hay aquí, las noticias locales, en ese insularismo que distingue a Puerto Rico, donde se pasa por el filtro todo lo que pueda venir de otras partes del mundo, incluso los Estados Unidos, donde también las noticias pues se filtran y solamente se publica lo que es importante para el establishment, es decir, para el sistema, para el gobierno, para los que tienen la cosa agarrada. Cualquier cosa que pueda afectar la inversión, ¿no?, o el movimiento económico de los Estados Unidos, o su capacidad de mantener dormida a la población, pues eso se censura y no pasa al público. Por otra parte, pues acá en Puerto Rico se hace lo propio con el insularismo mediático. Acá los medios de difusión, y vea si es o no es así, nos mantienen siempre sordos y ciegos a lo que pasa en todo el mundo. Y cuando alguien deja de ser mudo y empieza a opinar sobre la situación internacional y cómo Puerto Rico está en el limbo, pues inmediatamente hay que represaliar de diferentes formas o maneras, despierte a durmiente. Pues claro, ahí está. Muchas de estas noticias que pasan por debajo del radar, es importante que usted las busque. Yo trato de darle siempre, ¿no?, comparto de un amigo que es precisamente bloguero allá en España. Yo comparto mucha de la información porque se pasa continuamente publicando cosas y buscando la información para que la gente pueda, obviamente, retransmitir esto a otros y comenzar en secuencia a verificar información internacional de noticias. Y yo pues me he unido a la cadena, dándole la mano a él también, para que acá en Puerto Rico la gente vea las noticias por debajo del radar, lo que está pasando y lo que ni el periódico local ni los periódicos que usted ve o prácticamente muchas de las líneas editoriales o de las grandes cadenas occidentales no publican, porque no le conviene a los grandes intereses, no le conviene a quienes obviamente controlan el sistema. Usted, lamentablemente, mi amigo, puede que caiga en una clasificación interesante. Hay una clasificación que se llama rojo, verde y azul. Y el rojo, verde y azul pues va llevando a las personas de acuerdo a cómo pueden ser clasificadas como de interés para el Estado, ¿no?, para la preservación de la seguridad nacional. Importante que usted entienda esto.
y qué individuos o agentes de cambio pueden ser una amenaza para el establishment, ¿no? Para el orden establecido de las cosas, para la forma en que se le va a dar, qué sé yo, algún tipo de influencia, ¿no? A las personas que lo oigan usted en radio, televisión o se conecten por internet. ¿Cómo usted influye a estas personas? Si las pone tonta o el trap y bobería para que estén mirando huevos, mirando el techo de la cama o haciendo otras cosas, vaya usted a saber que son pues, contraproducentes para ellos mismos y la sociedad, o si usted realmente trae ideas que puedan ser revolucionantes, ¿no? Que puedan revolucionar el quehacer humano, la actividad de lo que usted hace. Así que esta es una clasificación: rojo, verde y azul. Rojo está, pues claro, todo aquel que agita, todo aquel que trata de que las personas reaccionen de otra manera, que influencia a otras personas a hacer otro tipo de decisiones o a cambiar la conducta diaria que tienen de estar sometidos como siervos por este gobierno que diríamos nosotros mundial o por el gobierno permanente que va más allá de la democracia, que va más allá de las elecciones, de los políticos de turno, que todos son, pues ya usted sabe, marionetas utilizadas por poderes que están tras bastidores. Y esto pues no le quepa duda a usted. Si usted conociese un poquito de cómo es que corre toda esta mecánica, ¿no? Dentro del Senado, la Cámara, y no me refiero a Puerto Rico en el micro puertorriqueño, no en el macro, los Estados Unidos, Gran Bretaña, por ejemplo, Francia, Alemania, los grandes lobbies, donde hay esto, inclusive el Kremlin allá en Rusia, en la Federación Rusa, donde quiera que se mueve esto, ¿no? Cómo los cabilderos, cómo los grandes intereses entran, cómo se pagan tantas cosas, cómo se hacen alianzas detrás, a espaldas del pueblo, mientras el pueblo desconoce total y absolutamente lo que está pasando. Y eso pasa en diferentes, diríamos, magnitudes. Acá en Puerto Rico, pues lo sabemos, lo conocemos, lo hemos visto, pero nadie se indigna lo suficiente ni se organiza lo suficiente para limpiar, dar un golpe de Estado y limpiar las cosas. Y cuando digo dar un golpe de Estado, no es una revolución armada, no es Molotov y AK-47 y viva Che Guevara, o sea, no es esa cosa. Es un golpe obviamente a las instituciones, es un golpe a los partidos políticos, a estos pseudolíderes que mantienen al pueblo ciego y sin idea, embobados continuamente en más de lo mismo, en el marasmo que usted vive, que desde cuándo no hay un cambio en esta isla, un cambio positivo, le pregunto yo a usted, hello, ¿desde cuándo? Bueno, de la misma forma o manera, esto se traspola a los Estados Unidos, por no hablar el mundo completo, porque estaríamos país por país, obviamente no se puede. Pero bueno, ahí usted ve el poder que tiene esto. Cómo es que se mueve la política norteamericana y cómo reaccionan, no a favor del pueblo, del ciudadano común, ¿no? Del hombre y mujer de a pie, sino a favor de las grandes multinacionales, de los grandes empresarios, de los grandes billonarios, los que no únicamente intervienen en las elecciones dando dinero a la campaña o el que sea, o dando favores de una forma u otra, o grandes contratos, sino los que definitivamente son la élite de poder. Los que tienen las raíces profundas en el gobierno permanente de los Estados Unidos, que algunos llaman el gobierno secreto, eso que está allá, más allá de cualquier teoría de conspiración que se le pueda ocurrir a cualquier chiflado, eso está ahí. Y es una verdad que hemos tenido que, los que investigamos y estudiamos estos asuntos, hemos tenido que enfrentar por décadas, no una, no dos, no tres, no cuatro, muchas décadas de nuestra vida. Nosotros hemos vivido muchos años y hemos estado siempre involucrados en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aparte de nuestro trabajo profesional o de nuestra cátedra, siempre nos interesó ese ángulo. Primero porque definitivamente eran muy pocos los periodistas que trataban, ¿no?, independientes de tocar ese asunto. Muy pocos en las universidades realmente le daban directamente al punto neurálgico de lo que componía este gobierno mundial y de las cosas que sucedían, el porqué de por qué sucedían las cosas. Y siempre las explicaciones eran muy livianas, siempre era lo mismo. La ideología, a la izquierda, a la derecha, y le daban a usted la misma fórmula que no resolvía absolutamente nada y que no explicaba nada tampoco. Y que sigue la lucha en el mundo y vamos a ver la ideología. ¿Qué tipo de ideología? ¿Qué guerra hay? ¿Usted cree que Maduro se mantiene ahí porque es comunista, porque alza el puño, porque, qué sé yo, tiene sesiones espíritas y habla, obviamente, con Hugo Chávez o habla con Fidel desde el más allá? Por favor, boludo, claro que no. ¿Y usted cree que el sistema cubano se mantiene ahí por respeto a Fidel o a Raúl o a los que estuvieron en la Revolución Cubana de los 50 y 60? No, hombre, no. Esto es, claro, una serie de enlaces económicos y conveniencias que van desde lo personal de estos individuos hasta un grupo, ¿no?, un círculo de allegados que controlan partidos políticos, sea un solo partido, un monopartido como sea el Partido Comunista en Cuba, o sea, obviamente, la lucha de poder que pueda haber en Venezuela entre el partido actual que tiene el control y, obviamente, los contrincantes o la oposición allá tratando de desplazar al partido actual y las luchas que hay otros países detrás de ellos que empujan estas causas, que dan, ¿no?, lo necesario desde lo económico hasta el apoyo logístico para que estas causas se den. Y este esquema se repite en todas partes del mundo. Por ejemplo, digamos lo siguiente.
La Unión Europea por un lado, ¿no? Estados Unidos por otro lado. Rusia también, y antes la antigua Unión Soviética, que era más activa internacionalmente, militarmente hablando, ¿no? Era más activa que lo que es la Federación Rusa actual. Aunque la Federación Rusa actual se metió de lleno en Siria, aunque obviamente en Crimea también se metió de lleno, que son los dos escenarios donde Rusia está interviniendo actualmente directamente, obviamente con la captura de Crimea, con esta supuesta decisión disque democrática en esta región neurálgica y importantísima para la seguridad de la Federación Rusa, y cómo se la sacaron obviamente del vientre a su país vecino. O sea, todas estas cosas pasan también con la situación de Siria, como para Rusia es importante estar ubicados ahí en Siria. Pues bien, vamos a hablar de lo que quiero decir con esto. Todos estos países utilizan la misma estrategia. Vamos a una pausa, si puede. Vamos a decir esto brevemente antes de la pausa. Por ejemplo, Estados Unidos ahoga con sanciones y bloqueos económicos a países particulares, para luego supuestamente rescatar a estos países bajo sus condiciones políticas y económicas. Lo mismo hacen todos estos otros países. La Unión Soviética lo hacía en África, en la década de los 60 y 70, en Angola, usaba a Cuba para pelear por ellos allá, y lo mismo hace la Federación Rusa actualmente con sus aliados en su bloque. Aquí no es buenos y malos, no los rusos buenos, los americanos malos, por favor. El que piensa así no sabe de lo que habla y está perdido en la noria. Aquí no hay buenos y malos, aquí hay intereses que quieren controlar la cosa, quieren tener el poder sobre los siervos, sobre nosotros, sobre la población del mundo. Vamos a una breve pausa y regresamos acá en un momento y seguiremos hablando de todas estas circunstancias más allá de lo aparente. Y me dice la Rosa de los Vientos que nos vayamos. Sí, vamos a una pausa y regresamos. No te desconectes, que hay mucho, mucho más que hablar. Continuamos. Llévatela.